Invitamos a don Álvaro Burgos desde el momento en que empezamos a hacer este convivio y la invitación venía destinada a que él nos ayudara a moderar y a coordinar el evento. Sin embargo, don Álvaro me dijo: Rafael, a mí me gustaría más bien ser parte del evento con una ponencia relacionada con la temática que traemos. Y me dijo: puedo hablarles de la entrevista a testigos menores de edad en el contexto de la investigación penal, siendo que era un tema de mucha importancia para nosotros. No podíamos desaprovechar todo el conocimiento y todo el trabajo que don Álvaro Burgos ha venido haciendo a través de su carrera judicial, que lo conocemos, sabemos que es bastante amplia y que está relacionada no solamente con este tipo de temas, sino relacionada con la Ley de Justicia Penal Juvenil, la situación de los menores de edad en los procesos y el conocimiento que él tiene sobre la temática que hay. Es el primer evento en que don Álvaro participa como magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y eso nos honra, don Álvaro, para tenerlo. Para los que no lo conocen y los compañeros, colegas de Perú, don Álvaro Burgos Mata es doctor en Derecho con la máxima distinción cum laude del Programa Interamericano de Criminología de las Universidades de Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva de España. Es doctor en Derecho con la máxima distinción summa cum laude probatus de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Es máster en Psicología Forense del John Day College of Criminal Justice de la Ciudad Universitaria de Nueva York. Es máster en Sociología Jurídica Penal de la Universidad de Barcelona, España. Máster en Criminología de la Universidad para la Cooperación Internacional, UCI. Máster en Ciencias Penales del CED, Universidad de Costa Rica. Especialista en Justicia Constitucional de la Universidad de Pisa, Italia. Especialista en perfiles y tratamiento a jóvenes violentos de UNAFEL, Fushu, Japón. Catedrático de la Facultad en Derecho de la Universidad de Costa Rica, exfuncionario del Departamento Legal de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia de Costa Rica, es juez coordinador del único Tribunal Superior Penal Juvenil especializado que existió en Costa Rica hasta el año 2011, actualmente magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido ganador, entre otros premios, del Premio Abogado Distinguido del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en el año 2017, del Premio a la Excelencia Judicial de la COJUP en el año 2016, el Premio a la Excelencia Académica de la UASID en el año 2015, Premio Enrique Benavides de la UACA en el año 2012, Premio Ulises Odio del Poder Judicial en el año 2011, autor de más de 35 libros y 100 artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales, declarado hijo predilecto del Cantón de Goicoechea en el año 2017, vicepresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional CAPI del año 2015-2019, y en el año 2019 se le otorgaron 2 doctorados honoris causa, uno por parte de la Universidad Contemporánea de las Américas, UCLA, en Morelia, México, y otro por la Federación Iberoamericana de Abogados, la FIA. Y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica le otorgó el premio Alberto Brenes Córdoba a la mejor obra jurídica con este libro que tengo en mis manos, La penitencia de lo penitenciario en el campo penal juvenil en Costa Rica. Esa es la calidad de exponente que tenemos hoy día. Don Álvaro, el auditorio es para usted. Muy buenas tardes a todos y a todas. Don William y colegas de Perú, bienvenidos nuevamente. Es un verdadero placer tenerles aquí en esta su casa, que es nuestro Colegio de Abogados y Abogadas. Espero que su estadía aquí sea tan placentera como la que tenemos cuando vamos a un lugar como su casa en Perú. Compañeros costarricenses, estudiantes, profesores, colegas, distinguidos miembros del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que estamos acostumbrados a venir aquí
a retroalimentarnos con diferentes personas, tanto nacionales como internacionales, en foros de este tipo. Y un agradecimiento particular a don Rafael y a su firma de abogados y a gente también como don Alfredo, que han hecho esto realidad, estas cuestiones académicas. A veces la gente no se imagina todo el esfuerzo que hay detrás, sobre todo cuando vienen expositores de la calidad que han venido ahora de otro país hermano, y personas que nos visitan. Todo ese esfuerzo logístico que está detrás es realmente aplaudible, y muchas gracias a todos los organizadores por además invitarme en un momento tan especial. Tiene razón don Rafael, formalmente, después de que me eligieron ahora en diciembre por esas cosas de la vida, magistrado de la sala penal. Para los que no son costarricenses, nosotros tenemos 4 salas. Cada una de la sala primera, segunda y tercera cuentan con 5 magistrados, y la sala cuarta, que es la sala de asuntos constitucionales, tiene 7. En la sala penal, igual que en las otras 2 salas, la sala penal y la sala tercera, y en la sala penal también tenemos, al igual que en la primera y la segunda, únicamente 5 magistrados. Y a partir de diciembre yo afortunadamente estoy integrando esta sala, y además estoy encargado de algunas comisiones, dentro de ellas la de la materia penal juvenil, donde, como bien decía don Rafael, mi corazoncito ha latido fuertemente por muchos años. Así que es un verdadero placer estar con ustedes aquí, y sobre todo en un tema que me parece de muchísimo interés y que tiene que ver con toda la temática tan interesante del programa que se ha elaborado. Y aquí les voy a hablar más que como jurista, como juez o como magistrado. Les voy a hablar más como criminólogo y como psicólogo criminal o psicólogo forense. Yo soy un creyente absoluto de que tenemos muchas cosas en las que podemos mejorar en nuestros procesos penales, y el día de hoy quisiera hablar un par de cosas que tienen que ver, cómo no, con este abordaje que significa en la entrevista a personas menores de edad, sobre todo en la fase de juicio. Bueno, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad cuando fueron niños o niñas de estar en un tribunal, ya sea como víctimas o incluso acusados, pero a cualquiera de nosotros, ya adultos, cuando nos citan a un despacho judicial y nos sentamos en esa silla caliente, en donde vamos a ser entrevistados por unas personas que están allá arriba de nosotros, frecuentemente sentados en una posición diversa a la horizontalidad, que significa el estar en una misma postura, y sobre todo, imagínense ustedes a una persona menor de edad que generalmente tiene una estatura incluso más pequeña que las de nosotros. Sí, aunque habemos algunos que no somos así como que basquetbolistas, ni mucho menos, ¿verdad? No tenemos una estatura enorme. Ya el solo hecho de que exista un podio más o menos como el que estoy aquí, y la persona menor de edad, en este caso, está sentada en esa silla donde va a ser cuestionada, ya implica una situación de desventaja, ¿verdad? Una situación diferenciada en la cual a veces no reparamos. Desde la perspectiva psicológico-forense, esto tiene que ver con muchas otras cosas además, ¿verdad? Primero que todo, con incluso el lenguaje corporal que se establece. A veces no es el más amigable ni de parte del tribunal ni de parte de los demás actores en el proceso respectivo, y la gente piensa que desde una perspectiva, como conocemos modernamente desde el punto de vista técnico, puramente adultocentrista, entonces hace el abordaje como si estuviera lidiando
como dice la palabra, adultocentrismo, siendo el adulto como el centro del universo, tratando a la persona menor de edad como si fuera un adulto en chiquitito, para decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, esto tiene varias cosas que nos debe llamar a reflexión. Número uno, resulta que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de la cual hemos escuchado hablar mucho, a veces, bueno, ustedes saben, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es la convención que ha sido más ratificada y más aprobada por Naciones Unidas. Bueno, pero ni la FIFA, ¿verdad? Para poner una redimensión de las situaciones, tiene tantos miembros como la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada por Naciones Unidas en 1989. Costa Rica la adopta dentro de su derecho positivo, ¿verdad? Entiéndase, desde el punto de vista del derecho internacional público, ustedes saben que un momento es el momento de la suscripción, que se puede suscribir con algún tipo de reserva incluso, y otro momento posterior al que enviamos un emisario en representación de nuestro país para que suscriba el instrumento internacional, otro momento significa el de la ratificación en Costa Rica. Esa ratificación tiene que pasar por el Congreso de la República y finalmente el presidente y el ministro del ramo entonces firmarla para que posteriormente tengamos eso como una parte de nuestro derecho positivo. Bueno, en el caso de Costa Rica, esta Convención Internacional sobre los Derechos del Niño entró en vigencia un año después de que se dio en Naciones Unidas, es decir, en 1990. Y claro, hay excepciones a la regla, hay algunos países que no la han todavía suscrito, muy pocos, ¿verdad? Entre ellos Sudán del Sur y, cómo no, Estados Unidos, ¿verdad? Es una situación muy peculiar en Estados Unidos porque así como ha habido mucha actividad pro defensa de los derechos de las personas menores de edad, ha habido también la situación de que en muchos estados en Estados Unidos hasta hace poco tenían incluso pena de muerte y pena perpetua a veces para cierto tipo de delitos cuando se trataba de personas menores de edad. Esto lo digo para que establezcamos desde ahora este marco de acción en el cual nos movemos, es decir, las personas menores de edad tienen efectivamente derechos, pero a partir, sobre todo en Costa Rica, desde 1996, tenemos una legislación distinta que involucra también penas de las más altas en el mundo. En Costa Rica, por ejemplo, pese a lo que a veces más de un demagogo quiere hacernos pensar, en Costa Rica tenemos de las sanciones más fuertes del mundo y si hay una persona a partir de los 12, porque la jurisdicción empieza en Costa Rica a partir de los 12 y se extiende hasta los 18 años, si hay alguien que está entre los 12 y los 15 años, podría ser susceptible de que le impongan hasta 10 años de prisión. Y si se encuentra entre el grupo etario entre los 15 y los 18, imagínense que esa sanción podría ser desde hasta 15 años de prisión. En la mayoría de países democráticos civilizados del mundo, las sanciones contra personas menores de edad no superan, por un asunto de política criminal, incluso los 6 años de prisión, pero nosotros sí tenemos penas muy amplias y cada vez que cada 4 años se da un cambio de gobierno, independientemente del tipo de político, de la bandera, del partido que se trate, generalmente hay alguien que enarbola la bandera, ¿verdad?, más fácil desde la perspectiva de la política criminal, que es salir a los medios de comunicación colectiva diciendo garrote a los malos. Eso vende el aplauso público muy fácilmente y tratando entonces de poner en su plan de gobierno, cómo no, la necesidad de que se incremente el número de policías, de que hagamos más cárceles y, cómo no, que se eleven las penas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que criminológicamente hablando el frío no está en las cobijas, que si fuera tan fácil por eso ya hace rato estaríamos vacunados entonces en contra de la criminalidad y más de uno de los que estamos aquí no tendríamos ni trabajo, ¿verdad? Porque esto sería una isla de la fantasía, entonces nos dedicaríamos, no sé, a tocar guitarra, a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero no, el asunto no va por ahí.
resulta que tenemos un sistema de administración de justicia que tiene que lidiar con personas menores de edad. Entonces, volviendo al terreno de cómo abordamos esto, resulta que a veces los jueces, los fiscales, los defensores no están debidamente preparados, y aquí enlazamos con lo que escuché a un Alfredo también decir en sus últimas palabras antes de tener que retirarse, y es que no existe a veces una capacitación, ¿verdad? Y lo decía también el licenciado Rodríguez, una capacitación efectiva y eficiente en términos de los diferentes actores. Y esto involucra, ojo, también a veces hasta los peritos, ¿verdad? Pero vamos a empezar entonces, como dice la canción, despacito, ¿verdad? Vamos a ir despacito hablando de un par de cosas para que nos quede bien claro el panorama de lo que estamos hablando. Yo tengo por ahí un articulillo a medio terminar que se denomina el poder de la corbata. Y ustedes dirán, bueno, qué raro, ¿verdad? Yo incluso en los últimos años de mi vida me ha dado por usar lo que no sé cómo le dan, no sé cómo le dirán en Perú, pero nosotros decimos corbatín aquí, que es el bow tie, perdón, michi. Bueno, michi, la palabra del día, de todos los días uno puede aprender algo. Michi, se dice corbatín en peruano. Bueno, entonces, con el michi no vamos a hablar porque es un poco diferente, pero sí, en este artículo yo me refiero al poder de la corbata, no del michi, porque es más difícil hacerlo con el michi. Resulta que con la corbata es algo distinto. Después de mucho tiempo de estar laborando como juez y analizando toda la mecánica de la Administración de Justicia que tiene que ver cuando se tiene que dar un abordaje a las personas menores de edad en su distinta función de víctima, de victimario, de testigo, resulta que me di cuenta personalmente de que había una receptividad de parte de las personas menores de edad que, a propósito de esta Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, son, como diría mi hija, además, tengo solo una hija que acaba de cumplir 12 años, y me acuerdo desde que tenía como 5 años, porque ya hay un chip diferente en las personas, ¿verdad? Entonces íbamos a ver a los niños cantores de Viena, por ejemplo, ahí al Teatro Nacional, y entonces de pronto me decía, bueno, papi, ¿y por qué los niños cantores de Viena no tienen niñas, ¿verdad? O por qué en el álbum de fútbol tal no aparecen también las jugadoras, no solo los jugadores, o sea, ya la visión, ¿verdad? Globalizada implica también un asunto de género incorporado que a veces nosotros no fácilmente lo teníamos. Bueno, igual, con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña, ¿verdad? Como diría mi hija, involucra el hecho de que técnicamente hablando las personas son considerados y consideradas niños y niñas abajo de los 18 años. Entonces ya aquí hay un aspecto interesante, porque desde el punto de vista cultural hay a veces gente que piensa, no, mira, pero no es que tiene 17 años y ya tiene barba y hasta bigote, este huevón, ¿verdad? Como dirían en mi pueblo en Guadalupe, jamás un niño, ¿verdad? Pero no, resulta que técnicamente hablando, si tiene menos de 18 años, aunque fenotípicamente hablando sea muy peludo y, ¿verdad?, muy grandote o grandota, resulta ser siempre una persona menor de edad. Entonces a veces es muy fácil adaptarnos nosotros o obligar a las demás personas a que se adapten a lo que culturalmente entendemos nosotros se debe de aplicar, pero no, debemos estarnos también a los estereotipos que están normatizados. En este caso, en la Convención se habla de niños cuando son personas menores de 18 años, independientemente de su apariencia. Bueno, entonces resulta que, a propósito de el poder de la corbata, figúrense ustedes que yo empecé ahí a desarrollar una especie de experimento jurídico social, en la medida de que me daba cuenta de que cuando yo utilizaba
una corbata, ¿verdad? Menos tradicional, para decirlo de esta forma, tenía más receptividad en las personas menores de edad. Un elemento tan exiguo, pequeño, trivial para algunos, y a veces más bien era hasta criticado. Yo me acuerdo que yo venía en el ascensor y muchos o muchas me veían utilizando una corbata de Looney Tunes, de Bugs Bunny o del Pato Donald o de alguien, entonces la gente se mira y este excéntrico, ¿verdad? ¿Qué le pasa, verdad? ¿Cómo se le ocurre andar aquí en la sobriedad de las oficinas judiciales y entre una cuestión tan seria que hacemos nosotros, ¿verdad? Como es juzgar a la gente y condenarla y mandarla a la cárcel de vez en cuando? ¿Cómo es posible que haya alguien que se ponga una corbata, ¿verdad? Que implique ahí una cuestión de cartoons o de Looney Tunes o algo por el estilo? Pues fíjense ustedes que un elemento tan peculiar, tan pequeño como este, hacía una diferencia enorme, porque cuando yo llegaba al tribunal respectivo y me tocaba trabajar en el tribunal, como uno de los jueces, el niño o niña que tenía que dar su testimonio se abría y se identificaba más fácilmente con aquel que tenía un carácter más similar a algo que reconocía como propio, ¿verdad? Entonces, no era lo mismo traer ahí no sé, un distintivo incluso ahí del colegio de abogados o una corbata totalmente de un solo color, plain o lo que sea, que traer a Bob Esponja, ¿eh? O traer a alguien que fuera un personaje conocido por el chico o por la chica. Ya solo ese elemento exterior que hacía identificarse al chico o a la chica permitía que la comunicación fuera muchísimo más fluida con la persona que estaba al frente. Lo otro es también, queridos compañeros y compañeras, ¿verdad? Y aquí uno de los tips que para mí era muy importante el compartir con ustedes es también el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿verdad? Entonces, a veces partimos en esa visión adultocentrista de la vida, y entonces había a veces alguien que se le ocurría, y a veces los que peor preguntan son los miembros del tribunal, ¿verdad? Entonces, entre los mismos jueces, y a veces uno está cuidándose de que no sea redundante, sobreabundante, que sea pertinente y no revictimizante la pregunta de las partes, y a veces tiene un compañero o compañera a la par que uno ¿verdad? Le tuerce los ojos y le dice, ¿verdad? Pero ¿cómo se te ocurre estar preguntando eso, ¿verdad? O volviéndole a preguntar otra cosa que ya se sabía. Entonces, qué importante el léxico con el que hablamos, ¿verdad? Yo tenía un compañero que, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? Por razones obvias en este momento, pero era una de esas personas que tenía un verbo muy a lo castellano, se le salía lo cervantino, ¿verdad? Parecía que estaba ahí dictando el Quijote de la Mancha a la persona que tenía enfrente, y entonces casi que le decía, mire, fulanito, usted proceda a posar su mirada en el legajo respectivo, le cedo el verbo. ¿Y cómo? Entonces uno tenía que traducirle, no, que se fije en el expediente y que empiece a hacer un poco de traductor ahí de la persona es decir, a veces eso es siempre difícil, incluso con personas adultas, pero multiplíquelo muchísimo más cuando se trata de una persona menor de edad, ¿verdad? Otra cosita, que es un tip muy importante también en tratándose de estas cosas. Mire, el lenguaje no revictimizante también, ¿verdad? ¿Qué cuesta? Y yo siempre, el curso de psicología forense o psicología criminal se lo he dado tanto tradicionalmente a través de los años a psicólogos en la única, bueno, después de que yo vine a hacer la maestría en psicología criminal, como 3 años después se fue el primer psicólogo, por esas cosas de la vida, el primer psicólogo forense o criminal que hubo aquí en el país no fue un psicólogo graduado, sino que fui yo, ¿verdad? Porque cuando me fui allá a Estados Unidos, el primer abogado latinoamericano que se graduaba
en esto era yo y la primera persona de Costa Rica que iba allá. Entonces, cuando vine, me tocó lidiar, bueno, aparte de todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque el reconocimiento de este tipo de títulos pasa por pasar todo al idioma de acá y que revisen que se trate de una universidad seria y que los cursos eran apropiados, etcétera, que no se trata, como dicen los gringos, de una Mickey Mouse University, ¿verdad? Entonces, después de que esto pasó, ya cuando el primer psicólogo regresó, como años después de que yo había venido, entonces, bueno, fue facilísimo para él, fue como tirarse en un tobogán para abajo porque ya todo estaba reconocido del título que yo había hecho. Pero bueno, les cuento esto porque efectivamente, desde la perspectiva psicológico-forense, tanto para los psicólogos como para los abogados, y yo doy hasta el día de hoy también el curso en la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, que es sin duda una excelente maestría que no tiene nada que envidiarle a un doctorado de Europa, y esporádicamente he dado el curso también en algún otro lado, pero cuando se lo he dado a psicólogos y a abogados, siempre he enfatizado en una cuestión que me parece que es un detalle no menor y es muy importante, y es la necesidad de establecer una especie de glosario idiosincrático de cómo se le denominan a las cosas a veces por la persona que estamos lidiando, ¿verdad? Porque a veces resulta que no en todos los casos, en nuestro ambiente latinoamericano, donde a veces lo sexual no es explícitamente conversado o educado por parte de los mismos padres o familiares, sino que a veces se convierte en un tabú, ¿verdad? No se le llama las cosas de la forma apropiada, no se le dice pene al pene, no se le dice vagina a la vagina. Entonces, en algunos casos, el niño o la niña crece diciéndole conejito, digamos, a la vagina, o diciéndole, no sé, bananito al pene, una cuestión así, ¿verdad? Y no se imaginan ustedes el montón de casos en que hay minutos y todas las partes preguntándole, mire, y dígame una cosa, muchas gracias, dígame una cosa, ¿y a qué se refiere usted con conejito? ¿Y qué es el conejito? ¿Y cómo es el conejito? ¿Y para qué usa el conejito? ¿Y dónde se encuentra su conejito? ¿Verdad? O sea, un montón de preguntas que se derivan de una situación en la cual, si el primer perito que estuvo recibiendo la declaración de la persona hubiera puesto un glosario, conejito, entiéndase la parte sexual femenina, ya nos quedó claro absolutamente a todos. A partir de ese momento, entonces, la próxima vez que pasa eso, cuando llegue ahí a declarar en una fase intermedio de investigación o en la etapa oral, ya no tenemos que volver otra vez a preguntarle por el bendito conejito, o por cualquier otra cosa, sino que ya sabemos a qué se refiere la persona desde un inicio, ¿verdad? Entonces, salvo en los casos en que sea obvio, en que haya una distorsión o una diferencia evidente de lo que se le dijo. Pero aquí de lo que se trata es de evitar a toda costa la revictimización de las personas, sobre todo en cierto tipo de delitos, en delitos sexuales especialmente. Ustedes ya saben, me imagino, que dentro de los delitos que mayor tiene una cifra negra, están los delitos sexuales, claro, ¿verdad? Y también está comprobado desde el punto de vista técnico-científico que muchas de las personas que son perpetradores de este tipo de delincuencia generalmente están en el círculo cercano a la víctima, ¿verdad? Lo que acrecenta el nivel de impunidad y permite entonces que haya una mayor cifra negra increciendo en este tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, con todas estas cosas tenemos que lidiar. Este lenguaje idiosincrático por el cual se llaman las cosas es importante que se recabe, que se registre desde tempranas alturas del proceso para que no se vuelva revictimizante entonces a otro nivel.
Otro elemento también interesante, ¿verdad?, es el tratar de buscar un ambiente amigable, que se dice fácil, pero a veces es difícil de conseguir, incluso en la infraestructura del despacho que se trata. Yo recuerdo los casos incluso que a veces teníamos al ofensor casi que en un cuarto escondido, y mientras tanto estábamos analizando el testimonio de la persona, porque no en todos los casos teníamos una cámara de GESEL, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer, como decimos en Costa Rica, de tripas chorizo, ¿verdad? Teníamos que ver dónde metíamos a la persona, y a veces lo metíamos en el cuarto del baño y le decíamos, mire, cuidado, se le ocurre decir algo, o jalar la cadena o hacer algo, ¿verdad?, para que asuste al niño o a la niña que estábamos ahí. Y todavía hasta hace muy poco tenemos biombos en nuestras salas de juicios, donde tenemos una persona que tiene que estar metida allá, y a veces un estornudo, una cosa así, ¿verdad?, puede dar al traste con la declaración de la persona menor de edad. Bueno, yo les podría contar un montón de situaciones particulares y de anécdotas, pero no tenemos el tiempo ni la oportunidad para hacerlo, pero sí quisiera también dejarles a ustedes un par de cosas que son tips y que están ya elaboradas hace más de 20 años, hace aproximadamente como unos 20 y tantos años, casi 25, un grupo interdisciplinario. Hicimos un esfuerzo por medio de lo que se conoce como la CONAMAG, que suena muy raro así, CONAMAG, ¿verdad?, pero es la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Es una oficina que funciona dentro del Poder Judicial. Ustedes se pueden meter a la página de la CONAMAG y bajar diferentes publicaciones que hay ahí. Incluso hay un libro mío en penal juvenil que está ahí, que ustedes gratuitamente lo pueden acceder, que se llama Segundas Oportunidades en Materia Penal Juvenil también. Pero dentro de la literatura que ustedes encuentran ahí, encontrarán estas directrices que se llaman directrices para evitar la revictimización de las personas menores de edad en delitos especialmente sexuales. Entonces, estas directrices fueron elaboradas por un grupo interdisciplinario en donde participamos una trabajadora social, una psicóloga, un defensor, un fiscal, un médico forense, un juez de primera instancia, yo que representaba a un juez de segunda instancia, en fin, un grupo totalmente interdisciplinario que elaboró estas directrices, que no inventaban el agua tibia, sino que lo que hacían era tratar de buscar buenas prácticas, tips, como decíamos, para que las personas pudieran hacer un desarrollo más amigable de esos encuentros con el proceso de parte de las personas menores de edad. Y bueno, son un montón, pero yo quisiera recalcar algunas de ellas que después ustedes van a tener la oportunidad de verlas en la página respectiva, como decimos, de CONAMAG. Y hablamos de ciertas acciones concretas también para tratar de reducir esta revictimización. Y decíamos, por ejemplo, que había que sensibilizar a los funcionarios judiciales, ¿verdad?, en cuanto a los derechos fundamentales de las personas, porque una palabra clave que se utiliza aquí es la sensibilidad, sensibilización. Porque de pronto usted tiene funcionarios, ya digo, a veces incluso los que peor preguntan son los jueces, pero a veces las partes también, el defensor, el fiscal, ¿verdad? Y no se establece lo que se llama desde el punto de vista psicológico la etapa del rapport.
así se llama, es una palabra que proviene del francés, y entonces este rapport se lo brincan, ¿verdad? Y entonces casi que a lo que vinimos. Tiene la palabra, licenciado o licenciada, y lo primero que le preguntan al chiquito o a la chiquilla, ¿verdad? Una persona menor de edad que puede tener 10, 11, 12 años es, ¿y cuántas veces lo penetró? Por detrás o por delante, ¿verdad? Y así, sin asco a lo que vinimos, ¿verdad? Porque eso es lo que me interesa saber, a ver cuántos acuso o si concuerda con la prueba que ya tengo, y no me importa que se trate de una persona menor de edad ahí que probablemente incluso dependiendo de la forma en que se lo pregunte ni siquiera le va a entender, ¿verdad? Si no es que le habla del conejito, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, ¿cuántas veces lo penetró, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es eso? Es decir, tenemos que no solo utilizar el lenguaje apropiado, que no sea revictimizante, pero también saber de qué forma establecer este periodo de rapport. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este periodo de rapport? Es un periodo en el cual estamos tratando de establecer un puente de comunicación, de sensibilidad con la persona que está siendo entrevistada, ¿verdad? Entonces, yo muchas veces empezaba por preguntarle, mira, ¿y vos dónde estudias? ¿Y en cuál escuela estás? ¿O cuál colegio? Dígame una cosa, ¿y le gusta el fútbol? Sí, ajá. ¿Y cuál equipo le gusta? ¿Le gusta Saprissa? Ah, qué inteligente. Sí, entre otras cosas, porque yo soy sapricista. Pero bueno, es decir, esas preguntas que a veces parecen que son un desperdicio de tiempo para algunos, pero significan sin duda el puente de oro a través del cual hay que caminar para llegar al otro lado y después preguntar otro tipo de preguntas que sí tengan que ver con el proceso, ¿verdad? No se vale empezar a preguntar cuántas veces lo penetró de un solo tiro, ¿verdad? Esa es la forma en que usted ni siquiera debería de hacerlo con un adulto, pero sobre todo cuando se trata con una persona menor de edad, tiene que tener usted el cuidado de hacerlo de una forma apropiada. Bueno, y entonces hablábamos nosotros, porque nos convocó a todos estos profesionales, de la necesidad de establecer procesos de información y capacitación de los diferentes actores del proceso. En el caso de la escuela judicial también establecer la posibilidad de formación de defensores, fiscales, jueces a través de la escuela judicial. Utilizar también otro tipo de recursos como materiales didácticos que fueran apropiados para que pudieran difundirse en todo lo ancho y lo largo del territorio nacional. Cuestiones como vínculos con el Ministerio de Educación Pública y vean, yo soy un creyente en que incluso he estado hablando con las autoridades tanto del Ministerio de Justicia como del PANI, bueno, qué lástima porque ya después de que ya había hablado con la señora que estaba, el Patronato Nacional de la Infancia, para los compañeros sobre todo de Perú, es la institución encargada de la niñez en Costa Rica. Y la niñez, entiéndase, todas personas que tienen menos de 18 años. El problema es que muchos de los jerarcas de esta institución, la del PANI, tradicionalmente alrededor de los años han pensado que les toca nada más lidiar y responder a las necesidades de las personas menores de edad que no están en conflicto con la ley penal. No, y eso no lo dice la ley ni el reglamento del PANI, dice con todas las personas menores de edad, y si no hay albergues o lugares que tengan que dar abordaje especializado con equipos interdisciplinarios a personas que están en conflicto con la ley penal o han estado en conflicto con la ley penal, tienen que crearlo y asumir también esa responsabilidad. Pero en fin, esto a veces no es un discurso que suene tan fácil por aquello mismo que les decía, que criminológicamente hablando desde la perspectiva política lo más barato, lo más fácil para buscar aplauso de la mayoría de la gente es salir diciendo garrote a los malos, aunque estos malos sean personas menores de edad, ¿verdad? Entonces lo otro se confunde o se disfraza como a veces un síntoma de alcahuetería. Y
efectivamente, dentro de este proceso de sensibilidad, también incorporar también a gente y actores tan importantes como son los funcionarios de trabajo social y psicología, que a veces tienen que hacer un abordaje importantísimo en todas estas cosas, de verdad, y son los primeros llamados a veces a dar contención, a dar seguimiento, ¿verdad? Incluso hay otro tema que ahora no vamos a poder tocar, pero también que es importantísimo: ¿qué pasa con la persona menor de edad después de que termine el proceso? Porque como pasa también con el victimario, a veces la gente se le ocurre que una vez que ya se emitió la sentencia, ahí se terminó todo. No, es que resulta es que ahí empieza la cosa, tanto para la víctima como para el victimario, ¿verdad? Entonces, si usted no invierte en qué pasa después, ¿verdad? Y por ahí va un poquillo el libro del que les hablaba también el licenciado Rodríguez, sobre la penitencia de lo penitenciario. Efectivamente, para muchos, tanto víctima como victimario, puede convertirse en una verdadera penitencia, ¿verdad? El entrar en el sector penitenciario al abordaje de este tipo de asuntos. Y no, yo recuerdo hace como 12 años, estando yo en Japón en un curso especializado sobre el abordaje a personas menores de edad en conflicto con la ley penal, sobre todo de cierto tipo de serios delitos, que una de las cosas que más me llamó la atención era el abordaje y la preparación que le daban ellos con muchos, pero muchos meses de antelación a qué iba a pasar con esa persona una vez que terminara el proceso. Entonces la gente sabía a dónde iba a ir la persona, a qué barrio, con quién iba a estar, en qué iba a ganarse la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como decía Einstein, ¿verdad? Ni más ni menos que Einstein, si las premisas no han cambiado, no espere que el resultado vaya a ser diferente, ¿verdad? Entonces, a veces usted manda a la persona al mismo barrio donde vivía, que siga con las mismas personas con las que estaba, sin darle más herramientas que las mismas que tenía antes. Entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Verdad? Porque hay gente que todavía en el colectivo social se vende la idea de que usted mete a alguien a un centro penitenciario y que después pasa como en un lavado de autos, ¿verdad? Intelectivo, y le meten un hisopo con buenas ideas y le pasan el jabón de la bondad, ¿verdad? Y no, eso no sucede así. Eso ojalá sucediera, pero no, eso no funciona así. Todos sabemos que frecuentemente la gente sale mucho peor de como entró, ¿verdad? Y si no cambiamos realmente a la persona, y antes era un ladrón, aunque le demos educación entre comillas, ¿verdad? Que entiéndase ilustración, ¿verdad? Porque educación es otra cosa. Hay personas que pueden tener paredes empapeladas a todo lo ancho y largo de títulos, pero son mal educados, ¿verdad? Pero entonces usted le da ilustración a esa persona para que aprenda tal vez una carrera, etcétera, pero si no cambió a la persona desde adentro, ese ladrón al final va a terminar siendo un ladrón educado, pero sigue siendo el mismo ladrón. Entonces, el sistema de abordaje de cómo realmente llegamos a dar una alternativa diferente a estas personas implica también el saber qué va a pasar con ellas muchísimo antes de que las estemos soltando, ¿verdad? Porque tirarlos así como que a la buena de Dios, y si te vi no me acuerdo, implica un alto pero altísimo porcentaje de posibilidades de que a la vuelta del camino muy pronto lo vamos a tener nuevamente reincidiendo como un cliente ya conocido de la justicia penal, ¿verdad? Entonces, si no invertimos en prevención a ese nivel, también que implica el darle herramientas y posibilidades en concretas para que haga algo diferente, como decía Einstein, vamos a tener un resultado igual o peor, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ser tan brillantes como Einstein ni como un vidente ahí con, ¿verdad? La bola de cristal para saber que esto va a suceder en muchos de estos casos. Bueno, se establecen muchas acciones concretas aquí que no podemos verlas, pero sí me interesa también el recalcar algunas medidas personales idóneas relacionadas con las personas menores de edad, víctimas y victimarios en el campo penal,
juvenil, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con una conciencia real de a quién se le debe aplicar la normativa y de qué forma, en qué casos, solo en situaciones de excepción. Modernamente ahora tenemos un recurso que antes no teníamos. Hace apenas un año y resto se aprobó la ley de justicia restaurativa, pero ya muchos jueces, ¿verdad?, de larga data, porque aquí lo que vale no es la ley, usted puede poner un papel, lo que aguanta lo que le pongan, ¿verdad?, pero aquí lo que hace mucha falta a veces es el sentido común, ¿verdad?, que sigue siendo el menos común de los sentidos. Usted debe tratar a toda costa de que el juicio y la situación desde el punto de vista penal sea la última alternativa, y si la gente se puede poner de acuerdo entre ellos, muchísimo mejor. Yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, en los procesos penales en particular no se puede visualizar esto como si fuera una fábrica de galletas o de pantalones, ¿verdad? No se trata de una maquila de sentencias, ya sea condenatorias o absolutorias. No podemos ver esto. A veces modernamente nos hemos llenado mucho en nuestros sistemas de administración de justicia de administradores más que de jueces, en el sentido de tener gente que resuelve los asuntos con el sentido común, y entonces a veces le ponemos a la máquina y la gente los mide diciendo: usted tiene que tener una cuota, tiene que tener una cuota de 20 juicios o de tantos, y cuidadito, no, como si fueran pantalones o galletas, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Como dice la canción nuevamente, no es lo mismo ni es igual, ¿verdad? ¿De qué nos vale el estar usted ahí tratando de sacar una cuota y sobrepasando la cuota respectiva si le importa un bledo que las personas que tiene ahí al frente suyo no puedan sacar y no se les abre un espacio para que dialoguen y tengan la oportunidad de ponerse de acuerdo entre ellos? Y esto es como el síndrome de la oveja perdida al revés. Puede ser que 99 no lo logre, pero si lo logró por lo menos con uno, es un juicio menos y es un asunto en donde estamos logrando el fin último, el norte que perseguimos, y es la paz social, ¿verdad? Nosotros no debemos de fijarnos las mismas expectativas que cualquier otra empresa que realiza galletas y pantalones. Debemos de fijarnos la búsqueda de la paz social, y si la gente se pone de acuerdo entre ellos, mucho mejor. Y tenemos que brindar también alternativas viables. Yo soy un enamorado absoluto, y sobre eso versó también mi tesis doctoral, de una de estas alternativas que es el trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa de prisión. Bueno, yo soy un absoluto enamorado de esto y creo que podría funcionar muchísimo mejor de lo que funciona. Bueno, otro día podemos hablar largo y tendido del asunto, pero aún en cosas como estas, a veces viera qué difícil es concientizar a la comunidad de que habrá espacios respectivos. Ahí en Guadalupe me acuerdo cuando se empezaron a hablar de que había un centro, la gente no sabía que a la par del más por menos había gente que llegaba nada más a dormir, pero que estaba vinculado a cierto tipo de delitos, y cuando se regó la bola de que alguna de esta gente estaban siendo utilizados como choferes de la periférica, ¿verdad?, que es un autobús que da vueltas por San José en diferentes sectores, resulta que hubo un tiempo en que mucha gente no se quería montar, ¿verdad?, porque le daba miedo, como si el conductor iba en una cuesta a parar el bus y le ponía la marcha respectiva, y ahora sí, todos a sacar el celular y la billetera, ¿verdad?, porque los voy a asaltar. No, mentira, ¿verdad? Pero en el inconsciente colectivo es muy fácil hablar de que sí, que demos alternativas, pero luego en la comunidad en concreto tenemos pocos espacios para brindarle la oportunidad a estas personas. Igual pasa con el trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa de prisión. Y yo siempre lo digo también cuando hablo de estas cosas, aquí no se trata, nunca se trataría, ¿verdad?, ni nunca se ha planteado, ni mucho menos lo he hecho yo, de mandar un pedófilo a un kindergarten, ¿verdad? No, se trata de ver las posibilidades que tiene alguien con las necesidades que existe, y cuando existe la posibilidad, entre la necesidad y la posibilidad, dar entonces la oportunidad a alguien para que pueda entonces acceder a este tipo de cosas y no hacer nada ahí donde nos cuesta a nosotros la luz, el agua, el tiempo del funcionario que lo cuida, la comida que gastamos en eso, y al final entonces nos sale mucho peor, cuando podríamos estarlo poniendo a hacer algo en beneficio de usted, de mí y de toda
toda la comunidad, ¿verdad? En fin, son muchas cosas de las que pudiéramos hablar, pero yo no tengo más tiempo de hacerlo. Sí quisiera agradecer profundamente el tiempo valioso que me ha dado también tanto el licenciado Rodríguez como todos los organizadores de este evento, y decirle que en cuanto a estas directrices ustedes pueden accederlas gratuitamente también en la página de CONAMAG, donde están entonces dispuestas en línea para que ustedes las puedan bajar de donde se encuentren. De nuevo, un placer de haber estado con ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Don Álvaro, muchas gracias por esta información de TICS que usted nos ha dado desde la parte procesal en relación con la entrevista y la forma en que tiene que darse la entrevista. En un buen manejo de un proceso, don Álvaro, no solamente es importante para el juzgador el saber abordar a la persona menor de edad en el proceso, a la fiscalía, sino que también es la forma en que el defensor tiene que tratar de ver cómo obtiene alguna información que tenga validez para acreditar o para desacreditar esta manifestación del menor. Nuestro Código Procesal establece que la forma de interrogatorio del menor de edad es informalidad, o sea, es una entrevista pues un poco amigable, y a veces es difícil hacer una entrevista amigable cuando lo que tenemos es que buscar información y queremos buscar una información que nos determine si esta manifestación es o no creíble, o si esta manifestación es o no congruente con la revelación del hecho o con la diferente información que el menor de edad va dando o la persona ofendida va dando a través del proceso. Nuestro Código Procesal Penal establece de que esta entrevista en una primera posibilidad tenía que darse mediante una entrevista en lo que se llamaban con un equinter, o sea, con un equipo interdisciplinario para evitar la revictimización, y que fuera en una sola fase, con trabajador social, con médico forense, con psicólogo, con defensa, en una cámara de Gesell, en donde recibiéramos esta primera información que es la que va a crear el dato sobre el cual el Ministerio Público puede plantear su teoría del caso de forma punitiva o acusatoria, y sobre el cual la defensa tiene que plantear su teoría del caso para desacreditar o acreditar los hechos. Un problema que hemos tenido, don Álvaro, es que no tenemos una precisión, circunstanciación del tiempo en la forma en que se relata o se redacta un hecho punible en perjuicio de una víctima, objeto de ofensa. Y se nos habla de periodos en donde en un hecho acusatorio se dice que durante el mes de enero del año 2015 y el mes de diciembre del año 2016 sucedió ese hecho. Y se dan periodos abiertos que violentan para nuestros efectos de defensa todo lo que establece el artículo 303 del Código Procesal Penal, cuando dice que la acusación y los hechos deben ser claros, precisos y circunstanciados. Y los tribunales lo que han dado es la validez de que ciertamente un menor de edad no tiene la cognición para precisar un hecho. Pero también tenemos que saber que hay ciertas resoluciones de la Sala Tercera que, si bien es cierto, hablan de esta circunstanciación que puede ser ampliada, también hay resoluciones que dicen que esta ampliación al menos tiene que circunscribirse con un hecho que pueda ser objeto de una adecuada defensa. Y ahí es en donde nosotros tenemos que valorar para establecer si ciertamente esta circunstanciación que se nos está pidiendo a nivel de lo que establece el 303, claridad, precisión del tiempo, es válida. Y los jueces en Sala Tercera han dicho de que al menos el Ministerio Público, o por lo menos la defensa, tiene que tratar de ubicar ese hecho en algún tiempo que permita delimitarlo. Como decir, si se dice que en el transcurso de enero
Bueno, que el Ministerio Público valore si eso fue a principios o a final de año, para que se ubique si hay un periodo de una persona escolar, si estaba en lecciones o no estaba en lecciones, si fue antes de vacaciones o después de vacaciones. Y ese es el ejercicio que una buena teoría del caso, desde el Ministerio Público y desde la defensa, tenemos que tratar de valorar. Don Álvaro, muchas gracias por su participación. Sabemos que usted es una persona ahora muy ocupada y agradecemos el tiempo que usted nos ha dado. La Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, como agradecimiento a su participación, quiere darle un presente por parte de nuestro presidente, el señor Kendall Ruiz.